Más de los clics de terrorismo. De intensidad. Que duele. 1997, año en el que despegó por primera vez un caza que cambiaría las reglas del juego para siempre. Desde entonces, nadie ha logrado siquiera acercarse al nivel de sofisticación que ostenta esta aeronave. Sin embargo, no fue hasta 2023 que el F-22 Raptor experimentó lo más parecido a un combate aire-aire, derribando un globo espía chino frente a las costas de Carolina del Sur. Una misión bastante fácil de la que salió ileso. Aún así, basta con saber que el gobierno de Estados Unidos jamás autorizó su venta a ningún otro país, ni siquiera a aliados tan cercanos como el Reino Unido o Australia. Esta prohibición, conocida como la Enmienda Obey de 1998, refleja hasta dónde llega la convicción de que el F-22 es un arma insustituible, además de ser extremadamente ágil, con boquillas de empuje vectorial que le permiten maniobras imposibles para la mayoría de cazas. Su tecnología furtiva está a la altura de la del mismísimo F-117 Nighthawk. Pero, ¿qué papel juegan exactamente estos sistemas de empuje vectorial en su capacidad sigilosa? Porque el F-22 continúa vetado en el extranjero, mientras el F-35, en algunos aspectos aún más modernos, sí se vende en otras naciones. Y, sobre todo, porque se considera el Raptor el rey indiscutible, pero al mismo tiempo, ya no se fabrica. No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Existen 4 elementos que al unirse convierten al F-22 Raptor en un depredador aéreo sin precedentes: velocidad y maniobrabilidad, capacidad furtiva y electrónica. Desde el instante en que uno ve despegar al Raptor, queda claro que no estamos ante un caza cualquiera. La forma en que se eleva y maniobra es casi como ver a un atleta de élite con propulsores en los pies. Sin embargo, su secreto no radica solo en poder volar rápido, sino en cómo logra hacerlo sin ser detectado con facilidad. El Raptor no se limita a romper la barrera del sonido. Fue el primer caza estadounidense que alcanzó la llamada supercrucero, es decir, la habilidad de mantenerse en Mach 1.5 o más, sin tener que usar posquemadores. Pero, ¿por qué esto resulta tan crucial? Antes del F-22, la mayoría de los aviones de combate solo podían volar en supersónico activando el afterburner, lo que produce un brillo termal y un reflejo de radar significativo. Y para un avión que depende de la furtividad como si fuera su escudo mágico, ese destello en los radares enemigos es algo que no se puede permitir. ¿Y cómo consigue el Raptor mantener semejante velocidad sin revelar su posición? Aquí es donde entran en juego sus 2 colosales motores Pratt & Whitney F-119, capaces de generar alrededor de 16.000 kilogramos de empuje cada uno. De hecho, un modelo derivado de estos motores se utiliza en el F-35 Lightning y llega a producir hasta 19.500 kilogramos de empuje. Además, el F-22 incorpora un sistema de empuje vectorial en sus toberas, permitiendo girar con una agilidad casi sobrenatural. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, y la historia de cómo nació el empuje vectorial es un claro ejemplo de ello. En sus inicios, esta tecnología fue concebida para resolver el desafío específico de despegar y aterrizar de manera vertical, mejor conocido como VTOL. El célebre caza británico Harrier fue el primero en emplearla, redirigiendo el empuje del motor hacia abajo para elevarse directamente desde la pista, sin necesitar una carrera de despegue convencional. Sin embargo, en el Harrier, esta capacidad no estaba pensada para mejorar la maniobrabilidad durante el vuelo. No fue sino hasta la década de los 90 que un prototipo de caza, diseñado bajo un programa conjunto entre Estados Unidos y Alemania, llevó el empuje vectorial a otro nivel. Se trataba del X-31, una aeronave experimental capaz de ejecutar maniobras tan extremas que habrían resultado imposibles o letales para cualquier otra aeronave de la época. Y todo esto gracias a un sofisticado sistema de empuje vectorial, combinado con avanzados ordenadores a bordo, encargados de corregir la trayectoria del avión en tiempo real. Según algunas fuentes, el X-31 llegó a acumular más de 500 vuelos de prueba, demostrando al mundo entero lo que el empuje vectorial podía lograr. Los conocimientos derivados del X-31 y de proyectos como el HARB, donde se modificó un FA-18 Hornet con empuje vectorial y aletas delanteras especiales, sirvieron de plataforma para crear el caza definitivo, el F-22 Raptor. Este avión, que suele considerarse el rey de los cielos, puede realizar maniobras tan asombrosas como la célebre Cobra o el J-Tor. Dichas maniobras le permiten evadir misiles que hayan sido disparados desde sistemas de defensa aérea o incluso desde otros cazas enemigos. Claro que, en la práctica, pocas veces un piloto del F-22 se verá en aprietos tan extremos, sencillamente porque la capacidad furtiva del Raptor lo hace casi invisible. Tan invisible que la mayoría de amenazas ni siquiera sabrán que está ahí. Cuando hablamos de la furtividad del F-22, es importante recordar que sus creadores no partieron de cero. Durante la década de 1980, la empresa Lockheed ya había puesto en práctica conceptos de sigilo en el F-117 Nighthawk. En aquel entonces, la idea dominante giraba en torno al uso de paneles con ángulos muy marcados para desviar y desordenar las ondas de radar, creando una firma equivocada para los operadores en tierra.
Sin embargo, hoy en día, la tecnología furtiva no se reduce a un único truco. En realidad es un conjunto de herramientas pensadas para disminuir la probabilidad de detección a distancias considerables. No solo se trata de reducir la sección radar o radar cross-section, sino también de moderar el ruido, la firma térmica y otras señales potencialmente visibles para sensores enemigos. A finales de los 80, los contratistas de defensa estadounidense comenzaron a fabricar materiales capaces de absorber las ondas de radar. Este avance propició la llegada de aeronaves con superficies más curvas, como el bombardero B-2 y después el propio F-22 Raptor, mejorando tanto su sigilo como su aerodinámica. La prioridad número 1 al diseñar un cazafurtivo es evitar que la energía del radar rebote directamente hacia su fuente. Por eso, si observas al F-22, notarás que no hay ángulos de 90 grados en su superficie. Esos ángulos rectos actúan casi como un espejo, devolviendo la señal al emisor. Y aquí hay un dato curioso. La forma asimétrica de la tobera de escape también ayuda a dispersar el calor para reducir la firma infrarroja. Además, en muy raras ocasiones verás al F-22 volando con misiles o bombas colgando de sus alas. Estos dispositivos no solo podrían reflejar ondas de radar, sino que también podrían estropear su estilizado contorno. En lugar de eso, las armas van acomodadas en compartimientos internos, que se abren apenas el tiempo imprescindible para lanzar la munición y luego vuelven a sellarse herméticamente, al igual que hace el bombardero B-2 cuando suelta su carga. Pero cuando los ingenieros de Lockheed se dispusieron a diseñar la cabina del F-22, se enfrentaron a un problema. Sin un tratamiento especial, las ondas de radar podrían atravesar el parabrisas, rebotar en los controles y paneles del interior, y regresar a la antena enemiga como una señal clara. Para evitarlo, optaron por aplicar una finísima capa de óxido de indio y estaño, Indium Tin Oxide, responsable del distintivo matiz dorado del canopy. Desde el punto de vista del piloto, la transparencia permanece casi inalterada, pero para los radares se convierte en un muro impenetrable. Sumado a ello, la forma curva de la cabina desvía la energía electromagnética, de modo que si el radar intenta iluminar al Raptor, rara vez obtiene una respuesta coherente. La cúpula dorada no es el último truco de sigilo. El F-22 también lleva encima un conjunto de recubrimientos, Low Observable, diseñados para absorber y dispersar las ondas de radar en puntos estratégicos del fuselaje. Cada vez que un Raptor aterriza en la base, se somete a una minuciosa inspección de unos 45 minutos, donde se revisa si el revestimiento furtivo ha sufrido daños. Repararlo implica pulir y sellar paneles de la superficie con productos especiales que mantienen su invisibilidad. Aunque el F-22 no necesita los exigentes hangares con clima controlado del B-2 Spirit, alrededor de la mitad de las horas de mantenimiento que recibe se destinan justamente a estos parches de sigilo. Por último, puede que te preguntes, ¿qué pasa con las superficies de control, como los alerones o los flaps, que se mueven sin parar y podrían reflejar señales? Aquí es donde interviene de nuevo el empuje vectorial. Al dirigir parte de la propulsión, el Raptor reduce la necesidad de maniobrar bruscamente con los mandos y por ende limita la exposición de superficies móviles a los detectores enemigos. Con todo esto, el F-22 logra reducir su huella radar a algo comparable al tamaño de una pequeña canica metálica. Si observas de frente al F-22 Raptor, podrías jurar que apenas hay una aeronave allí. Su silueta se vuelve casi imperceptible gracias a sus ingeniosos diseños y superficies inclinadas. Pero lo más impresionante es que su ventaja definitiva no es su maniobrabilidad ni su furtividad, sino su complejo sistema de aviónica. Solo el F-35, su hermano menor, pero tecnológicamente más reciente, logra superarlo en este apartado. La clave está en el radar y el software de puntería integrados en el F-22, tan avanzados que le otorgan lo que se conoce como primera oportunidad de derribo. En palabras sencillas, el Raptor puede detectar y abatir a su presa antes de que ésta siquiera se percate de su presencia. Si a esa capacidad le suma su sigilo casi fantasmal, entiendes por qué rara vez necesita exprimir su famosa supermaniobrabilidad para evadir ataques. Es un poco irónico, pero la mayoría de las veces sus giros extremos se ven en espectáculos aéreos más que en entrenamientos reales. Pero ahora bien, con todo esto surge la pregunta, ¿por qué se invirtieron tantos recursos en desarrollar esta avanzada aeronave si desde los años 90 Estados Unidos ha librado guerras asimétricas, sin un rival equiparable en los cielos? Para darte la respuesta hay que remontarse a la década de 1980, cuando la Unión Soviética empezó a reforzar su poderío aéreo con aeronaves como el Beriev A-50, un avión AWACS cuya función es coordinar combates aéreos, y cazas legendarios como el MiG-29 o el Su-27, ambos considerados supermaniobrables. Antes de eso, los F-15 y F-16 estadounidenses cumplían el trabajo sin temer de radares enemigos, además de que podían esquivar misiles con bengalas y giros bruscos.
Sin embargo, una vez que se vislumbró la posibilidad de que la tecnología soviética estaba a la altura del desafío, Washington puso manos a la obra para diseñar un cazador superior. A inicios de la década de 1990, dos gigantes de la industria aeronáutica, Northrop Grumman y Lockheed, compitieron por dar vida al próximo caza de superioridad aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Northrop presentó el IF-23, una aeronave de gran tamaño que carecía de estabilizadores horizontales y lucía un fuselaje con forma de diamante. Se dice que llegaron a fabricar dos prototipos conocidos popularmente como Black Widow 2 y Grey Ghost. Lockheed, por su parte, aplicó todo lo aprendido del programa furtivo del F-117 y propuso el IF-22, ahora conocido como F-22, que a diferencia del diseño diamante de su rival, adopta alas trapezoidales y robustos estabilizadores horizontales móviles. A la hora de la verdad, cada modelo tenía sus ventajas. El IF-23 ofrecía mayor velocidad y mejor perfil de sigilo, mientras que el IF-22 destacaba en agilidad y podía alojar más armamento en su interior, un factor clave para prolongar la vida furtiva en combate. Pero, ¿qué inclinó la balanza a favor de Lockheed en abril de 1991? Resulta que Northrop ya estaba enfrentando sobrecostos con el proyecto del bombardero B-2 y no deseaba repetir la historia con un nuevo contrato astronómico. La ironía es que con el tiempo el F-22 también se convirtió en uno de los cazas más costosos jamás producidos. Algunos analistas señalan que cada unidad superó los $140 millones en costos totales de fabricación y desarrollo. Pero la gran sorpresa llegó apenas 8 meses después de que se anunciara el F-22 como el próximo gran depredador de los cielos. La Unión Soviética, principal oponente militar de Estados Unidos durante décadas, se desmoronó. Con el colapso soviético, la Fuerza Aérea quedó ante la paradoja de financiar 750 aviones de última generación sin un rival claro a la vista. Así, conforme avanzaba el desarrollo y las pruebas, el primer vuelo del F-22 sería en 1997, y en medio de crecientes presiones presupuestarias, el número de cazas pedidos se redujo progresivamente. Hacia 2005, cuando el F-22 finalmente se introdujo de manera oficial, la cantidad total encargada había pasado de esas ambiciosas 750 unidades a tan solo 195, poco más de una cuarta parte de lo previsto. Cuando la línea de producción del F-22 Raptor llegó a su fin en 2011, las cifras eran realmente astronómicas. Se habían invertido unos $67.300 millones en total, entre $32.400 millones destinados a investigación y pruebas y $34.900 millones a la adquisición de aviones e infraestructura militar. Para ponerlo en perspectiva, hacia 2009 se estimaba que construir un Raptor adicional costaba alrededor de $138 millones, una factura nada despreciable incluso para los bolsillos del Pentágono. La Armada de los Estados Unidos también se apartó del programa de posibles variantes navales del F-22, y la explicación era directa. El costo operativo por hora de vuelo se disparaba a cerca de $70.000, en comparación con los aproximadamente $44.000 de un F-35 Lightning II. Además, en octubre de 2018, entre 8 y 12 Raptors resultaron dañados en la base aérea de Tyndall, en Florida, tras el paso devastador del huracán Michael. Aunque fueron reparados, el suceso puso de relieve lo delicado que es mantener operativa la limitada flota de F-22. Por si fuera poco, el gobierno estadounidense vetó cualquier posibilidad de exportar este caza a naciones aliadas, con tal de proteger sus secretos tecnológicos. Paradójicamente, no tardó mucho en anunciarse el programa Joint Strike Fighter, que acabaría convirtiéndose en el F-35, un avión pensado para ser menos costoso, no tan ágil ni furtivo como el F-22, pero sí polivalente y exportable, lo que le ha permitido volar con insignias de varios países desde Reino Unido hasta Japón. Mientras tanto, el futuro de la supremacía aérea estadounidense apunta al programa Next Generation Air Dominance, o NGAD, un caza de sexta generación que promete integrar drones de apoyo y nuevas tecnologías de aviónica. Se espera que esté listo para servicio alrededor de 2030, y aunque todo indica que el próximo rey va en camino, no son pocos los que creen que el F-22 podría seguir ostentando su reinado en sigilo, velocidad y maniobrabilidad incluso cuando las alas del NGAD ya surquen el cielo. ...1997, año en el que despegó por primera vez un caza que cambiaría las reglas del juego para siempre. Desde entonces, nadie ha logrado siquiera acercarse al nivel de sofisticación que ostenta esta aeronave. Sin embargo, no fue